Bienvenidos una vez más a su clase, estás aquí en DJ Jim, yo soy Alex Pimentel y vamos a continuar aprendiendo mucho más de nuestra DDJ200 y de nuestro software Rekordbox. Así que vámonos ahora a la computadora. Así es, ya estamos aquí en la computadora y ahora les quiero enseñar que podemos utilizar los hotkeys. Pero ¿qué son los hotkeys? Es algo muy sencillo y te va a ayudar mucho. Simplemente vamos a poder, al momento de que yo estoy agarrando mi jog, ya sabemos que este es un jog, lo vamos a poder mover hacia donde nosotros querramos, ¿no? Ahorita no está sonando la música, a ver, le voy a dar acá play y ahí ya estamos. Al momento de que estamos viendo que necesitamos tener ciertos puntos en donde podamos empezar, Rekordbox y el controlador DJ400 nos dice que podemos utilizar estos hotkeys, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Se acuerdan que yo les dije cómo se puede grabar el cue? Bueno, pues entonces lo primero que hacemos es, si queremos empezar aquí nuestra canción, como lo vemos aquí en nuestros espectro de onda, simplemente con el jog lo movemos y le damos el cue. Muchas veces y ya va a quedar grabado. Ahora, quiero que veamos estas barras que se llaman grids. Estas en español se podría decir que son como, es una rejilla. Entonces, estas rejillas nos van a ayudar mucho ya que simplemente nos están apoyando con la estructura de la canción que está en compases. No es necesario que nosotros conozcamos de música ni teoría musical para entender esto, ya que el programa nos lo va a marcar. Y sí es muy importante que tengamos el botón de Quantize, como lo habíamos visto en alguna de las clases pasadas, ya que al momento de que lo desactivamos, pues bueno, podemos guardar nuestros hotkeys donde querramos, pero si lo tenemos activado, simplemente lo va a recorrer digamos, al grid o a la barra, pues más cercana, ¿no? Entonces, como ya vimos en una clase pasada, el cue se marca para ver que nuestra canción, pues que desde ahí nosotros queremos empezar. Ahora, si yo quiero borrar, es Shift y le doy Q y ya se borró. Ahora vamos a guardarlo otra vez, lo guardo aquí, ya me lo marca. Y si yo quiero guardar, por ejemplo, más adelante, que yo quiero guardar aquí un hot cue. El hot cue se parece mucho al cue, pero en realidad el cue lo dejamos apachurrado y sigue corriendo. Lo soltamos y se va a detener, se va a regresar de hecho. Ahora, el cue no. El cue, si yo lo aprieto, va a seguir sonando y sonando y sonando y sonando y se va a regresar. Pero va a seguir tocando. Ahora, si lo dejo presionado, pues va a seguir corriendo. Pero si lo suelto, ¿qué pasa? Pues sigue corriendo. Estos hotkeys los vamos a ver aquí en nuestra barra debajo en Rekordbox dice hotkeys. Entonces, si yo le paso aquí a beat loop, este beat loop nos va a servir. Bueno, vamos a regresarnos a hotkeys. Si yo quiero grabar, por ejemplo, aquí guardamos el número 1, que se va a hacer el número A. Aquí se va a guardar y va a decir, ok, hot cue, como lo vemos aquí, dice en el segundo 02, ¿no? Entonces vámonos, si yo quiero guardar otro por acá, lo presiono y ya se guardó el número 2, el número A. Entonces A, B. Ahora, si yo quiero guardar por acá el C, lo guardo, ¿no? Ahora que me quiero ir más adelante, por acá por donde están los rojitos, lo guardo por acá. Y ya está. Tenemos 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ustedes los pueden guardar en el orden en el que quieran, no es necesario. Por ejemplo, si acá está el A y yo quiero guardar por aquí el H, se puede, o sea, en realidad no tenemos un orden. Y si los quieren borrar, pues simplemente con Shift lo presionamos y lo borramos. De la misma manera va a funcionar del otro lado. O sea, en realidad, todo lo que aprendas y domines en un deck lo vas a poder aplicar en el siguiente otro, en el siguiente de al ladito. Miren, como lo vemos acá, ya grabé el A, B y C y me voy a regresar y aquí voy a grabar el H, ¿no? Al momento de que yo lo disparo, va a sonar y lo puedo cambiar. Lo disparo y así. Puedo estar disparando y puedes hacer hasta a lo mejor algún tipo de ritmito. Si lo quieres borrar, entonces le damos en Shift y lo borramos. Así de sencillo. Los hotkeys en realidad a mí me gustan mucho porque cuando yo tengo una canción lo primero que hago es marcar mis hotkeys. Intro, después vamos a ver todas las frases musicales. Intro, coro, verso, break, mini break, build up y
y a lo mejor outro, ¿no? Y entonces ya tengo 4 y a lo mejor yo empiezo aquí. Intro, coro, verso, segundo verso, coro, build up, break y outro, ¿no? Entonces ya tengo toda la estructura de una canción en 8 botones que yo ya los puedo identificar. Ahora, ¿qué es muy importante? El beat loop lo tenemos aquí y como vemos, el loop lo vamos a aprender simplemente. Ahorita les voy a enseñarlo. Vamos a verlo directamente. Si yo quiero hacer un loop, ¿qué significa loop? El loop significa que al momento de que tú marques tu loop in, o sea, tu primer punto, vas a dejar pasar la canción y al momento de que quieres que se regrese a la canción, vas a marcarlo con un loop out, que significa esto que se va a regresar. Se conoce como bucle. En realidad en español casi no lo utilizamos, pero en realidad va a ser como una sección que se esté regresando. Aquí en nuestro controlador no lo tenemos, pero en la pantalla sí. Entonces si lo seleccionamos aquí donde dice Auto Beat Loop, simplemente va a estar dando vueltas. Ahí está, miren, dando vueltas. Y va a estar aquí. Ahora si yo le doy aquí, en este botón que dice Beat Loop aquí en nuestra pantalla, se va a hacer de 2 compases y aquí de 1, aquí se va a hacer de medio y aquí de 1 octavo. Entonces como vemos, no, más bien este es de 4 cuartos, 1, 2, 3, 4, este es de 2, este es de 1, este es de 1 y medio y de 1 cuarto. Entonces si le damos aquí tenemos 4, 8, 16 y 32. Como vemos ahí se va a estar regresando. Al momento de que lleguemos a 32 se va a regresar. Esto lo podemos tener habilitado, ahí se va a regresar. ¡Tarán! Y ya. Aquí donde dice Beat Loop, si lo cambiamos a Hot Cue, simplemente pues vamos a poder grabar. Mira, por ejemplo aquí grabo 1, grabo 2, grabo 3, grabo 4 y los puedo borrar. Entonces eso es muy importante que nosotros lo chequemos. Y simplemente si lo quieren deshabilitar, entonces nos vamos aquí y lo soltamos y ya va a correr la canción. Esto se conoce como beat loop. Ahora, si ustedes lo quieren hacer manualmente, entonces lo pueden hacer desde la computadora. Y ahí está seleccionado de 4, le ponemos 8, 16, 32, te los va a ir marcando aquí. O si lo queremos hacer más cortito, de 1 cuarto, de 1 medio, de 1, de 2. Ahí está. Si lo quieren soltar, pues bueno, lo soltamos. De esta manera vamos a poder reaccionar a nuestra canción y a lo mejor si queremos que la canción se esté pues loopeando, pues lo vamos a poder utilizar el beat loop, que en realidad sirve mucho. A mí me encanta utilizar mucho. ¿Por qué? Porque tienes ahí tu canción ya dando vueltas y está preparada para que tú la puedas utilizar. Por esta parte, estos dos son muy importantes. Lo que les voy a enseñar ahorita con el Pad Effects, esto vamos a quitarle aquí y simplemente ahí vamos a utilizarlo y aquí yo voy a activar el roll. En realidad el roll, no, todos los efectos, como siempre los he dicho, mientras menos los utilices pues vas a sonar mejor, ¿no? Simplemente aquí estamos con el sweep. Aquí estamos con el famosísimo flanger, aquí estamos con el break, aquí estamos con un eco, aquí tenemos un eco de 1 medio, aquí tenemos un reverb y aquí tenemos un eco reverb de 1 medio. Entonces, como podemos ver, simplemente suena como raro, ¿no? Entonces hay que saberlo utilizar. Cada efecto lo debemos de saber meter y no abusar tanto de ellos. La regla de oro que siempre les digo a mis estudiantes es: no utilices muchos efectos porque la gente ya va a saber qué es lo que estás haciendo. Utiliza un efecto para llamar la atención y para hacer como algo muy increíble, ¿no? Pero lo tienes que dominar. Y por otra parte tenemos aquí el sampleo. El sampleo, aquí lo tenemos que activar y está en esta parte. Entonces, si ustedes quieren activar por ejemplo, vamos a dejarlo acá. Al momento de que ustedes lo cambien y yo lo suelte, por ejemplo aquí, va a empezar a tocar. Como es la misma canción, pues bueno, simplemente se va a escuchar, ¿no? Ahora, sí es muy importante que conozcamos qué es lo que utilizamos en nuestro sampler, porque muchas de las veces abusan de los samplers y entonces empiezan a meter cornetas o el nombre del DJ después de cada canción que tocan. Entonces yo siempre les digo, estos dos, lo que es el sampler
y los efectos, si la regla de oro es mientras menos los utilices, mejor. Si quieres grabar tu nombre, utilízalo al principio de tu set y al final. No hay que abusar de ellos, ¿no? Y el hot cue nos va a ayudar mucho. Lo que es el hot cue y el beat loop nos van a ayudar, no saben cuánto. Simplemente lo vamos a utilizar en todas las canciones para poder hacer la mezcla perfecta. Entonces, bueno, esta clase vimos mucho de lo que vamos a utilizar en las técnicas básicas y avanzadas, y en la siguiente clase les voy a dar más acerca de Rekordbox. Se quedan aquí en DJ Jim, yo soy Alex Pimentel.